Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy hay mucha información interesante, toda ella relacionada con asuntos de nota roja, con asuntos aparentemente solo policíacos, pero este país nuestro está convertido ya en un periódico de nota roja, donde además la política simplemente está condicionada y sometida a lo que acontece en ese mundo de la delincuencia. Estamos viendo ahí en pantalla lo que presentan respecto al giro especial que dio el caso del cineasta Sermen, de su esposa Rosique, quienes, pues uno había sido asesinado, según las primeras versiones, en un asalto callejero y luego la esposa se habría suicidado. Pues ahora resulta con que según las investigaciones que ha llevado a cabo la Procuraduría General de la Ciudad de México, con Rodolfo Ríos al frente, bueno, pues ha sido uno de los hijos de esa pareja el responsable, León Juan Salvador. Un giro terrible porque el hijo y su novia habrían organizado, planeado y pagado para que asesinaran a sus padres. Pues les decía que hoy es un día con mucha información de esta índole. Pareciera que de pronto ha entrado una fiebre por resolver los problemas pendientes en materia policíaca. Se ha detenido ya al presunto responsable del asesinato de la española que fue asesinada luego de haber sido secuestrada ahí en Santa Fe a la salida de su trabajo en la IBM. No ha sido presentado, pero se ha informado que ya tienen identificada a esa persona. Solo porque noticias y me van 15 cuerpos recuperados en Río Lerma, 12 en Jamay, Jalisco, 15 cuerpos recuperados en Río. Bueno, les decía que detuvieron al presunto responsable del asesinato de la española de apellidos Villar Galás. Detuvieron también ya a un viene, a alguien que trabaja en un ballet parking y que habría sido el responsable del asesinato de la joven de 19 años que fue muerta, secuestrada y luego asesinada en las inmediaciones de Naucalpan, en el Estado de México, donde, como hemos hablado, los feminicidios son constantes. Se ha detenido a los dos jóvenes que habrían participado en los asaltos a automovilistas en el periférico de la Ciudad de México. Bueno, son buenas noticias siempre y cuando realmente las investigaciones vayan a fondo y siempre y cuando lo que se esté diciendo sea verdad. No vaya siendo que por urgencias, por necesidades del servicio, los policías, los del Estado de México, los de la Ciudad de México, los federales, pues estén construyendo presuntas salidas para decir que ya se están resolviendo todos estos problemas. Claro que no son sino una ínfima parte de los muchos problemas que son desatendidos constantemente. Sin embargo, bueno, pues ojalá y estos casos relevantes verdaderamente sean resueltos como dicen las autoridades. En el caso del asesinato del cineasta y de su esposa, pues es importante que se precise aún más el móvil de esa reacción terrible del hijo y de la novia. Se ha hablado de que había un gran resentimiento, un gran resentimiento de del hijo respecto a sus padres, que estaban separados,
Y por otra parte se habla también de que había un problema por la novia del joven que no era aceptada por los papás y que incluso un día antes del asesinato se produjo alguna discusión muy fuerte que habría llegado incluso a los golpes. Pues es esta sociedad descompuesta en la que vivimos, son las expresiones que no son nuevas. La historia humana está llena de este tipo de actos aparentemente ilógicos, irracionales, enfermos, pero la verdad es que en este México nuestro suceden diariamente con una frecuencia escalofriante, espeluznante. Pero el tema central que puse como título de esta videocharla es el referente a cómo está subiendo de grado el enfrentamiento entre el grupo de sucesores del Chapo, particularmente con los hijos, y el gobierno federal. Esta madrugada, según la nota que se ha dado a conocer, que es una nota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó que la madrugada de hoy, personal militar, leo una de las notas, fue objeto de una agresión por un grupo armado en la población de Bacacoragua, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, que ustedes saben que Badiraguato pues es la meca de los cárteles en nuestro país, donde han nacido y donde tienen familia muchos de los jefes históricos del crimen organizado en nuestro México. Bien, pues fue una agresión ahí en Badiraguato. Tras responder al ataque, uno de los individuos resultó herido, aunque los demás se dieron a la fuga. La Sedena dice que ante todo esto, el personal militar, conforme a los principios aplicables al uso de la fuerza, procedió a auxiliar al herido, trasladándolo hasta el poblado de Badiraguato, donde los servicios médicos no pudieron proporcionar el apoyo requerido, por lo que en una ambulancia de la Cruz Roja se trasladó a esta persona hacia Culiacán. El personal militar que integraba la escolta del lesionado al ingresar a Culiacán, Sinaloa, fue agredido con armas de gran volumen y potencia de fuego por un grupo de la delincuencia organizada que se estableció en la entrada de la ciudad esperando a los militares para atacarlos. Eso dice el documento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los soldados fueron agredidos con armas de gran volumen y potencia de fuego por un grupo de la delincuencia organizada que se estableció en la entrada de la ciudad esperando a los militares para atacarlos. Ya sabe usted, cualquier grupo armado con estas armas de gran volumen y potencia de fuego, pues puede estacionarse a la entrada de cualquier ciudad a esperar que llegue un convoy militar. En estos hechos resultaron 5 militares muertos y 10 heridos, algunos de gravedad, así como un civil que conducía la ambulancia, la cual se llevaron los agresores junto con el herido. Se habla de que el herido que provocó este rescate es una persona, Julio Óscar Ortiz Vega, apodado el Kevin, quien sería primo de Joaquín Guzmán el Chapo. Bueno, pues esto se da en un contexto que lo hemos platicado aquí en otras videocharlas astilladas. Hemos hablado, dimos la información la misma noche en la que se conoció el hecho de que había sido agredida la población de La Tuna, una población muy pequeña en Badiraguato, donde durante décadas ha vivido la madre de Joaquín Guzmán sin ningún problema, dedicada a tareas del campo, agrícolas, producción, con personal a su servicio, pero sin ningún involucramiento que se conozca en los asuntos del crimen organizado, ni de su hijo, ni de nadie más, y además, pues una especie de santuario familiar respetado por todos los grupos que sabían que finalmente no había que meterse ahí. Hubo balacera, hubo muertos, la madre del Chapo Guzmán tuvo que ser sacada con rapidez por los grupos leales al Chapo Guzmán. Luego fue asesinado un sobrino, un miembro de esta propia familia, hasta llegar a los acontecimientos del restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco, donde fueron secuestrados 3 de los hijos de Joaquín Guzmán el Chapo. 3
3 que fueron tomados presuntamente por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y que habrían sido liberados, lo que se conoce, porque es obvio que no se tienen boletines ni versiones oficiales de lo que realmente sucedió, pero de lo que se conoce se habla de que tuvo que haber una negociación de altísimo nivel en la que habrían participado funcionarios federales, el propio Chapo, amenazas entre unos y otros grupos, hasta que finalmente, de una manera no explicada oficialmente, pues quedaron libres los secuestrados, no se siguió con ninguna averiguación previa y ahora se tiene esta circunstancia en la cual el propio jefe de la zona militar de Culiacán, pues de una manera tal vez muy apresurada, pero pues ellos tendrán los hilos exactos de lo que está sucediendo, dijo que al parecer eran los responsables de estas acciones, de ordenar esta acción, habían sido los hijos del Chapo Guzmán. De ser así, estamos en presencia de un reto, del mayor reto que hasta ahora se ha lanzado al Estado mexicano. Ya hubo uno en el cual fue tumbado un helicóptero en el cual había militares y personal federal en Jalisco, que provocó luego una reacción de una masacre contra los presuntos implicados en este asunto. Fue un momento duro y difícil, pero ahora es abiertamente el quitarle un detenido a un convoy militar y dejar a 5 militares muertos y varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Por el tamaño de la organización que históricamente ha sido la más importante, la del cártel de Sinaloa con sus diferentes vertientes, pero finalmente con el Chapo y el Mayo Zambada como los jefes reales, pues es un reto mayúsculo, porque es sabido que esta organización, como el cártel Jalisco Nueva Generación, como lo que queda de los Zetas y como algunos otros grupos, con el inmenso caudal de dinero que suelen tener, pueden comprar armamento verdaderamente competitivo frente a las armas del ejército mexicano. Desde luego, yo estoy convencido de que es infinitamente mayor la fuerza y la presencia del ejército y del Estado mexicanos, pero el reto que va creciendo, que va subiendo de grado, la confrontación entre Chapo y sucesores y el gobierno federal. Se habla de traiciones, se habla de que subvencionaron campañas políticas y ahora quienes llegaron al poder no les están cumpliendo. Hay cambio de gobernador en Sinaloa, que en Sinaloa como en Tamaulipas lo que hay es gerentes o administradores del gran negocio del narcotráfico. Bueno, pues son algunas de las noticias en este viernes. Paso a leer algunos de los comentarios que amablemente han estado colocando en este servicio de Periscope. Saludos desde León, Guanajuato, gracias. ¿Qué negociaron PRI y PAN para ir por Padres y Duarte? Julio Hoy Mancera dejó libre al camionero que mató a Monse, usuaria de Ecobici en Reforma 2015. Y la Marina Terrestre, pues sí, ya ven que tenemos una Marina que sus principales operaciones se realizan en suelo firme, en tierra seca, no en el mar, pero bueno, pues así está. Hola, saludos de Atlacomulco, hola señor, soy ateo. Tenemos la Marina en Ciudad de México, el hinchado en Oaxaca. Así es terrible esto de que por sospechas, versiones, señalamientos que no se confirman, de pronto hay un dedo que señala y dice el señor robó, quiso secuestrar a un niño, trató de violar a una jovencita y se va encima a una población, como sucedió en Oaxaca, en uno más de estos casos del México de nota roja, que eso es lo que hoy está convertido en la política oficial, eso es lo que realmente está moviendo hoy a México: el crimen, la delincuencia, las agresiones. Quítese los lentes, señor, se ve mejor. Muy bien, gracias. Los militares entraron sin precaución directo a la emboscada, pues es de preguntarse si no habría ningún servicio de inteligencia. Los narcotraficantes tienen halcones en cada esquina, en cada gasolinera, en cada Oxxo, en cada tienda, en todos lados. El ejército mexicano, después de haber detenido a un primo del Chapo en mero Badiraguato o en una comunidad de Badiraguato,
no tuvo inteligencia suficiente para saber que ya lo estaban esperando estos grupos a la entrada de Culiacán, o más bien alguien les avisó a los delincuentes por dónde iban a entrar y cómo estaban llegando. El punto está en que no son buenas noticias, porque sube de grado el reto del principal cártel de la delincuencia organizada contra este gobierno federal, que ya tiene encima los retos de los curas sublevados buscando la neocristiada, con los empresarios importantes que ya no le están teniendo el respeto adecuado a quien pusieron como ocupante de Los Pinos, y ahora ante sus errores van desmarcándose y echándose para atrás y tratando de dejar las complicidades a un lado. Salúdeme a mi Aristegui, dice Connie de León. Cómo no, cuando la veo le digo que siempre le envían saludos por esta vía del Periscope. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Gracias por tu palabra, saludos. Estoy terminando de releer el guión que escribió el gran escritor neoyorquino Paul Auster, que es el guión de lo que luego fue la película Smoke, o sea, humo o fumar, si lo entendemos como verbo, y luego la otra película que fue Blue in the Face, que fue una continuación. Bueno, eso es lo que estoy leyendo actualmente. Por cierto, aprovecho para decirles que ya salió el libro del gran reportero de Culiacán, Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas, reportero, corresponsal de La Jornada en Culiacán, autor de varios libros importantes, ganador del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2011 por el Comité de Protección de Periodistas en Nueva York, y ha sacado este libro que se llama Narcoperiodismo, editado por Aguilar. Ahí relata cómo trabajan los periodistas que deciden no callar aunque la muerte los persiga, los temerarios que dicen el nombre del jefe de plaza y sus acompañantes, del policía corrupto o del funcionario involucrado, los valientes de la lente y la pluma que aún ante un cuerno de chivo escriben la verdad de los hechos. En este libro impactante, Javier Valdés Cárdenas denuncia la forma en que el narco y la delincuencia organizada tomaron por asalto al periodismo, cómo eliminan a quienes publican noticias que no aprueban o cómo se alían con reporteros y redactores. Siempre recomiendo los libros de mi colega y amigo Javier Valdés Cárdenas, de quien he tenido la suerte de ser invitado para presentar 2 libros de él, uno aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, y otra en el mero Culiacán, donde fui y tuve un par de noches de plática y de convivencia con Javier y con otros sinaloenses preocupados por lo que está sucediendo, partícipes desde el periodismo, desde la acción cívica en la defensa de su tierra. Salude a mi tío Gil Hernández López y su hermano. Ya no alcancé a verlo. Señor, usted ve un excelente perfil AMLO para presidente de México. ¿Qué ha pasado con Caro Quintero? Pues ahí anda, él dice que él ya no se mete en ningún asunto de todo esto, que él está alejado del negocio y que él solo quiere vivir los años que le queden en paz. Pero hay gente en el gobierno federal que no se lo cree. Saludos desde Zaguayo. ¿Habrá cártel más cañón que el de Gaviria, Rincón en CNN? Cuídate, muchos saludos cordiales. Bueno, yo creo que los cárteles mexicanos están por encima de lo que platican y narran de estos cárteles colombianos. Los cárteles mexicanos, Ana Lilia Pérez escribió este libro de Mares de Cocaína, donde narra cómo los narcos mexicanos pues tienen el dominio de los mares de los 5 continentes en una verdadera ingeniería financiera e ingeniería de marina mercante para colocar su producto por todo el mundo. En fin, pues terminamos esta semana. Les agradezco como siempre la posibilidad, la oportunidad de poder platicar con ustedes. Hay muchos temas pendientes, pero justo es ponerle un punto final a las videocharlas de esta semana. Nos vemos el próximo lunes. Estemos atentos a lo que sucede. Gracias, como siempre. Seguimos en contacto.